¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video, nuevamente con un tema muy interesante. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y pues esta vez tenemos el agrado de presentar a la doctora Rocío Enríquez. Ella es asesora técnica del Laboratorio Medelilar con estudios acerca de la biología veterinaria. Y esta vez le vamos a hacer algunas preguntas acerca pues, de lo común que nos preguntan los clientes cuando tenemos un problema neurológico. Antes que nada, pues agradecerle y darle la bienvenida a la doctora. Gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces pues vamos empezando con lo interesante. Vamos a enfocarnos acerca del tema de convulsiones y epilepsia. Entonces vamos a poner la primera pregunta. ¿Qué es una convulsión? Muchas gracias, doctor, por invitarnos. Bueno, primeramente, antes de hablar de la convulsión, es muy importante hablar de estos temas porque cada día se presentan más en la consulta y cada vez más predisposiciones resueltas. Y bueno, hablando de la convulsión, ¿qué es? La convulsión es una alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica del cerebro y puede generar cambios conductuales en el paciente, de comportamiento o incluso del carácter de conciencia del paciente. Puede muchas veces en estas convulsiones perder completamente la conciencia. Y sabemos que existen muchas causas de convulsiones, muchas. Y para darles un poco de ejemplos, uno de esos puede ser un traumatismo, que se caiga el perrito en la cabecita y empiece a convulsionar, una intoxicación, que es muy clásico en gatos que salen y toman alimento contaminado con algún tóxico, algún tumor, alguna cuestión inflamatoria, infecciosa, metabólica. Hay demasiadas razones por las cuales uno de estos pacientes puede generar convulsiones. Ok, perfecto. ¿Es lo mismo una crisis convulsiva que una crisis epiléptica? No, son completamente diferentes y es muy importante saber diferenciar una crisis convulsiva a epiléptica. Acabamos de comentar que una convulsiva es una alteración repentina. Mencionamos de ejemplo una intoxicación. Eventualmente va a estar convulsionando, una vez solucionando el problema van a ceder. En caso de unas crisis epilépticas no ceden, van a estar con una frecuencia de tiempo, van a estar apareciendo por toda la vida del paciente con una frecuencia determinada. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año o casos ya más complejos en menos tiempo. Pueden incluso estarse presentando cada semana o incluso en horas. Entonces sí es importante saber esta diferenciación. En el caso de una crisis epiléptica normalmente suele ser ocasionada ya por un caso más específico como una epilepsia, específicamente idiopática. Ok, entonces ahorita estamos viendo las diferencias que puede haber entre una convulsión y una epilepsia, que eso es bien importante. Normalmente a consulta nos llegan y prácticamente a veces el propietario nos dice: traigo a mi perro porque es epiléptico, ¿no? Así como llegó a ese diagnóstico. No, pues es que le dan ataques. Entonces, ya nos hablaste acerca de qué es una convulsión. Ahora, ¿qué es la epilepsia? Muy bien. Bueno, una epilepsia la consideramos cuando hay descargas anormales en el cerebro. Para poder entender un poco esto, les vamos a dar el ejemplo que podemos entender el cerebro como una red de circuitos que todo el tiempo están generando descargas. Y esto es completamente normal porque esas descargas, como conocemos, es el intercambio que existe de una neurona a otra. Es el mensaje, ¿no?, que quiere enviar. Esto es normal. Gracias a eso, yo ahorita estoy hablando, moviendo las manos, respirando. Pero es anormal cuando este grupo de neuronas que están en todo el cerebro se descargan al mismo tiempo, todas, de una manera anormal, no mandada por el cerebro. La representación de esas crisis son epilépticas. Okay. Y son generadas principalmente por epilepsia. Sí. Ok, entonces podemos verlo así. Epilepsia, que ahorita vamos a ver que incluso hay diferentes tipos de epilepsia, pero podemos llamarlo de manera general. La epilepsia es pues la enfermedad, las convulsiones es un signo clínico de esa enfermedad. Exactamente. Podríamos ponerlo más o menos de esa manera. Y justamente hablando acerca de la epilepsia, pues hay varios tipos de epilepsia. Claro que sí. ¿Cómo cuáles? De hecho, así como comenta el doctor Serafín, realmente lo correcto no es decir la epilepsia, sino las epilepsias, porque son un grupo de enfermedades. Y específicamente se generalizan en 3. La que nos llama más la atención es la que estamos comentando, que se llama epilepsia idiopática. El término idiopático en medicina significa no encontramos una causa.
no encontramos la causa del por qué el paciente está teniendo crisis. Esa es una epilepsia y es la que vamos a hablar un poquito más adelante. Hay otra que se llama epilepsia estructural. Son epilepsias que ocurren, estos ataques por algo que están ocurriendo dentro del cerebro. Obviamente no es normal, como un tumor cerebral. Un tumor cerebral genera estas crisis epilépticas con una frecuencia porque están ahí. Y hay otras que se llaman extracraneales o reactivas y es un cerebro normal que está reaccionando a algo externo como una intoxicación. No, estoy bien, me tomo un tóxico, caigo con crisis. Entonces son 3 tipos. La que obviamente nos llama más la atención es la idiopática, porque las demás sí encontramos una causa, en esta no la tenemos. Muy sí. bien. Y esto va a ser importante. Ahorita justamente nos vamos a enfocar a la epilepsia idiopática o primaria o epilepsia verdadera. Tiene diferentes sinónimos, pero eso es a lo que nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque justo la próxima pregunta va enfocada a ese tema. Las otras podrían llegar a tener una manera de corregirlo, pero la pregunta es, ¿la epilepsia idiopática tiene cura? No tiene cura. No tiene cura. Es una enfermedad crónico-degenerativa. Va a ir avanzando y estas convulsiones van a seguirse presentando. Por esa razón, pues, para el propietario es tan frustrante, ¿verdad? Es correcto. Sí, lo vemos mucho en cuestión de clínica diaria. Cuando pues se da un diagnóstico de esta enfermedad, empezamos un tratamiento, muchas veces al perro le va muy bien, pero sí tenemos que tener en cuenta a qué llamamos que le va muy bien, porque como bien comenta la doctora, es una enfermedad que no la vamos a curar. Entonces, ¿cómo evaluamos que el perro va muy bien? Pues cuando disminuimos la cantidad de convulsiones y algunas veces incluso la magnitud de estas se reduce. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a decir que el tratamiento va por buen camino. Exactamente. ¿Sale? Y así como comenta el doctor Serafín, no tiene cura, pero nosotros como médicos con ustedes pretendemos darles un tratamiento para controlarlas. Y eso es lo que pretendemos nosotros ofrecerles a ustedes, calidad de vida a ustedes, a sus pacientes. Y con el tratamiento es reducir frecuencia. Si antes tenían 13 crisis al año, ahora tienen 4, y lo que pretendemos bajarlas. Intensidad. Si antes eran muy severas estas crisis y ya no son tanto, es exitoso. Duración. Normalmente tienen una duración las crisis de 1 minuto y medio, que es larguísimo, eterno para nosotros. Pero con estos tratamientos el tiempo se reduce y la recuperación de estas crisis es más rápida. Porque como la descarga es tan fuerte y es generalizada, después de las crisis, los pacientes suelen tener algunos cambios conductuales las primeras 24 horas. Se ven cansados, confundidos, dejan de comer, están ansiosos. Con estos tratamientos la recuperación es más rápida, por lo cual esta simnología disminuye bastante. Es lo que nosotros pretendemos hacer con el tratamiento. Claro, y es importante muchas veces que el propietario pues sí entienda esto, que las convulsiones no se van a eliminar al 100%, que está dentro de lo esperado, por ahí que en algún punto vuelva a convulsionar. Y a veces, híjole, eso cuesta un poco de trabajo con los propietarios porque convulsiona una vez y, oye, el tratamiento no funciona. Oye, no es así. Hay que dejarlo muy claro, pero bueno, esa es una charla que se tiene que tener con el propietario pues para que quede lo más entendible posible, ¿sale? Ahora, siguiente pregunta. Sabemos que cualquier perro podría llegar a tener un tema de epilepsia idiopática, pero existen razas que predisponen un poco más a esta enfermedad. ¿Podrías decirnos cuáles son? De hecho, el doctor es un comentario que esta epilepsia idiopática recibe varios nombres de un veterinario. Uno es primaria y otra de ellas es genética. También se puede decir epilepsia genética porque sí hay ciertos genes que predisponen a esta enfermedad y hay ciertas razas que ya nacen con estos genes. Aquí en México depende mucho obviamente las zonas y las razas más predisponentes, pero aquí en México la más predisponente son los Border Collie, los Huskies, todos los pastores, Bulldog francés, Labrador, Golden, Chihuahua. Son los favoritos, pero sí es importante recordar que es una enfermedad que puede atacar a todas las razas y a todos los sexos, ¿no? Tanto macho como hembra. Entonces cualquiera podría padecer, pero sí hay razas más susceptibles. Muy bien. Y por ejemplo, ¿existe alguna edad
Sí. de predisposición para esta, bueno, de aparición, mejor dicho, de los signos para esta enfermedad. Sí, también es una enfermedad que suele aparecer en perros jóvenes. De 6 meses a 6 años es cuando aparece. Curiosamente en gatos es diferente. Ellos son de 3 años y medio a 4 años y medio, porque también los gatos suelen padecer esta enfermedad idiopática. Es más rara que los perros, pero sí se presenta. En perros es más común, sí. Ok, perfecto, súper bien. Sí, eso es importante. Esto es como siempre comentamos con los propietarios, estas son estadísticas. No quiere decir que forzosamente el 100% de los pacientes se tengan que integrar a estas fechas, a estos grupos. De repente siempre hay la excepción a la regla, ¿no? Así es. Y nos puede generar ahí pues algunos cambios, nos puede generar, a lo que voy es, si tienen escuchan esta plática y me dicen, oye, es que mi perro tiene 8 años y yo escuché con la doctora Rocío que es de los 6 meses a los 6 años, entonces no puede ser. No, sí, siempre hay las excepciones. ¿Sale? Exacto. Pero perdón por interrumpir. No, adelante. Pero obviamente nosotros como médicos estas estadísticas nos ayudan bastante a aproximarnos a los diagnósticos. Es correcto. Porque normalmente en pacientes geriatras que empiezan con ataques epilépticos nos hace pensar a nosotros en cuestiones estructurales, como un tumor, que es más común la aparición de tumores en pacientes ya más viejitos, ¿no? Entonces, claro, estas estadísticas de edad nos ayudan mucho sí, a aproximarnos a un ayudan, diagnóstico. definitivamente ayudan para el diagnóstico. Ahora, tal vez una de las partes o una de las preguntas más importantes, el método diagnóstico. ¿Cómo hacemos para el diagnóstico de este tipo de enfermedades? Claro que sí. Bueno, comentamos que estos pacientes tienen que llevar medicamento de por vida, porque este medicamento pues va a ser el que va a ayudar al control de estas crisis. Pero para poder nosotros iniciar un tratamiento tenemos que tener la seguridad de que es un paciente idiopático. Y para poder tener esa seguridad tenemos que recurrir a estudios. Los más comunes que se utilizan en veterinaria son los llamados estudios sanguíneos, como una biometría hemática, una química sanguínea completa, un examen general de orina, que lo que hacen principalmente es eso, ¿no? Nos ayudan a determinar cuestiones inflamatorias, infecciosas, metabólicas, que nos ayudan a darnos cuenta de si es una cuestión ya más externa a una idiopática o no. Si todos los estudios salen normales, no hay una causa idiopática. Nos ayudan mucho estos estudios a valorar si tiene una causa o no. Si no la tiene, nos ayuda a orientarnos a una epilepsia idiopática. Existen otros tratamientos como imagenología, como resonancia magnética, que nos ayudan a ver el cerebro para determinar que no hay algún tumor, alguna cuestión vascular, algún edema en el cerebro que lo pueda estar generando. También nos ayudan bastante a aproximarnos. Pero sí, es muy importante el hecho de que ustedes se aproximen al veterinario y autoricen estos estudios para poder corroborar que efectivamente es un paciente idiopático. Sí. Claro, y esto es bien importante, ¿no? Un paciente con epilepsia idiopática, vamos a ponerlo como tal, se diagnostica descartando todo lo demás, ¿sí? Entonces los estudios de laboratorio, como ya lo hemos platicado en otros videos, nos ayudan al descarte de enfermedades también. Exacto. ¿Sí? O sea, no trae un problema metabólico, no trae un problema infeccioso, no trae un problema de intoxicación, o que ya nos va encaminando, como bien comentaba la doctora, que es un husky de 3 años que se convulsionó y los laboratoriales salen bien, ok, pues lo más probable es que sea una epilepsia idiopática. Exacto. Entonces, el tema importante es, a veces los estudios, hacemos la química, la biometría, le decimos al dueño, salió todo bien, oye, ¿y entonces por qué se los hiciste o para qué? ¿Sí? Entonces también nos funciona para descartar. Todo, como lo hemos comentado, todo lo que tengamos a nuestra mano, entre más información tengamos, más fácil podemos llegar a un diagnóstico. Y bien importante también, el tema de la historia clínica, lo que el propietario nos pueda comentar, también es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces por ese, lo voy a poner entre comillas, ese miedo que tienen los propietarios de decir, ay, es que si le digo la verdad me va a regañar. Nosotros no somos quien para regañarlos, ni juzgar, ni mucho menos. Todo eso a nosotros nos funciona para poder llegar a un diagnóstico más certero. Entonces, la historia clínica
real, la historia clínica verdadera que nos puedan ofrecer, nos va a ayudar muchísimo. Igual también invitarlos a ustedes que están todo el tiempo con sus perritos o gatitos, que cuando vean que se presenta una crisis convulsiva, una convulsión, lo graben. Todos tenemos en acceso en nuestras manos un celular. Entonces, para muchos propietarios puede ser un cuestionamiento ustedes un poco raro al decir, ¿cómo voy a grabar a mi perrito en esa situación tan vulnerable para él y para mí? Pero el hecho de grabar y mostrarnos esos videos nos ayudan bastante a darnos herramientas de diagnóstico, porque vemos la severidad, vemos qué posiciones toman, vemos el tiempo, vemos muchas cosas que ustedes muchas veces no nos comunican por el momento de estrés que tuvieron, pero que nosotros al observarlo nos dan herramientas muy importantes. Entonces, si hay una crisis convulsiva, grábelo y muéstrenselo a su veterinario. Importantísimo. También es una opción que nos ayudan bastante a diagnosticar a nosotros, el apoyo con videos. Lo bueno es que lo tenemos sí, ya lo tenemos a la mano. Incluso también muchas veces nosotros, generalmente esto ya es cuando están diagnosticados, pero muchas veces lo que le decimos, además de grabar, lleven como una bitácora, ¿no? Tal día, a tal hora, se convulsionó, duró tanto tiempo y suponemos que la predisposición a esa convulsión, que ahorita también lo vamos a platicar, sí, fue que hoy hubo cohetes en la colonia y el perro se súper asusta, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, todo eso, llevar una bitácora también nos funciona. Y lo de los videos es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces el propietario tiene la idea de que una convulsión pueden ser 1000 cosas, ¿sí? El tema de lo que les comentaba, ¿no? Es que le dio un ataque a mi perro. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Etcétera. A nosotros nos han dado la historia de, es que mi perro le dio un ataque. Ok, ¿por qué? Porque se puso y empezó a hacerle así. Y simplemente vomitó, tenía las arcadas y entonces vomitó. Pero si no tenemos un historial o una grabación o algo así, pues podernos irnos con una idea equivocada, ¿no? Y pues dar obviamente un tratamiento erróneo. Muy bien, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta esta enfermedad a los pacientes? Bueno, obviamente estamos hablando de que va a estar padeciendo crisis convulsivas epilépticas, pero también se sabe que afecta conductualmente a estos pacientes. Y es importante que los propietarios lo sepan. Uno de los comportamientos que más van a notar es agresividad con otros perros. Son perritos que tal vez antes eran más tranquilos, se muestran más agresivos por toda esta cuestión que está ocurriendo en su cabecita. También se ven más hiperapegados a nosotros, todo el tiempo están juntos. Tienen un déficit atencional, lo cual genera que no respondan también a ciertos entrenamientos. Y pues algo que también es importante decir, que obviamente las convulsiones van a generar a largo plazo, bueno, poco plazo, pues algunos efectos, como bajar la cantidad de vida de estos pacientes. Son pacientes que en promedio viven 7 años. Si se reduce la cantidad de vida de estos pacientes, sabemos que las convulsiones pues, pueden generar cuestiones vasculares, en muchos cambios cerebrales. Por esa razón es muy importante controlarlas para que en este tiempo de vida del paciente esté cómodo, feliz, tenga calidad de vida y por lo tal también nosotros como propietarios la tengamos. Y pues si el paciente se muestra un poquito agresivo o un poquito apegado, sepamos que es algo completamente normal que le está sucediendo, completamente normal, para llenarlos de más amor y tener un poquito más paciencia. Sí, claro, incluso esto de la paciencia también con los otros perros, porque me ha tocado que de repente me comentan, es que se convulsionó y además de que el pobre estaba convulsionando, el otro perro llegó y lo estaba mordiendo. Claro, el otro perro no sabe qué está pasando, ve movimientos raros que podrían incluso sonarse como agresividad hacia los demás y pues responde. Entonces, hasta en ese sentido tener un poco de calma acerca de los otros y tener los cuidados necesarios, ¿no? Porque a veces también, ya identificamos cuando va a haber una convulsión, en ese momento a lo mejor a los demás perros los sacamos para tratar de que no vaya a haber este tipo de problemas. Y también muy importante, que es algo que no comentamos, una vez que esté la crisis epiléptica activa, no manipularlo porque acabamos de comentar que el paciente está inconsciente, el perrito está inconsciente y normalmente como son crisis generalizadas,
suelen estar abriendo y cerrando la boca, ¿no? Entonces tienen como ese efecto masticatorio y muchas veces queremos sujetarlos y el paciente, el perrito, los puede morder. Es un hecho que los puede morder. También muchas veces algunos propietarios les colocan algo en la boca para que no se muerdan la lengua y si el objeto es muy duro se pueden romper los dientes o nos pueden morder. Simplemente procurar que alrededor de él no haya algunas cosas con las cuales se puede lastimar, pero dejar que pase la crisis y va a pasar. Minuto y medio va a pasar. Pero sí cuidar también de las mordidas en esos. Sí, jamás de los jamases meter dedos o algo, porque recuerden, el perro no está consciente. Muy fácilmente los puede morder. A veces me han dicho, es que le metí la mano porque se estaba mordiendo la lengua. Sí puede pasar, pero si le meten la mano va a morder la lengua y su mano y la cosa se va a poner mucho peor. Como dice la doctora, de repente nada más cuidar un poquito el tema de que no se vaya a estar golpeando y nada más. Sabemos que de repente puede ser un tema de impotencia, decir, ¿cómo le ayudo? Bueno, lamentablemente en ese momento no se puede hacer mucho más, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Siguiente pregunta. Bueno, ahora hablando acerca de los tratamientos, no vamos a hablar específicamente de los medicamentos, pero de manera general, ¿qué tan agresivos pueden ser los medicamentos para el control de la epilepsia idiopática en este caso? Mira, como todo producto alópata que se da a mediano o largo plazo, va a tener efectos secundarios y es importante conocerlos. Ejemplo, algunos de esos productos pueden generar un poco de sedación, aunque se muestran un poquito más letárgicos. Hay una cuestión que se llama ataxia, que puede generar un poquito de movimientos o descoordinación en estos pacientes. Hay algunos productos que se pueden metabolizar en hígado y a largo plazo pueden generar algún problemita hepático, hepatotoxicidad, que en control no sucede con el médico porque lo va a estar monitoreando. Son perritos que suelen a veces orinar mucho, tomar mucha agua, comer mucho, también puede ser uno de los signos que pueda tener, ansiedad, problemitas en piel, pancreatitis. Sí pueden tener este tipo de efectos. Por esa razón es muy importante comprometerse con el médico, a estarlos monitoreando constantemente para que estos efectos se reduzcan o no aparezcan, ¿verdad? Claro. Por medio de estudios. Sí, y eso es muy importante porque de acuerdo al tipo del medicamento que necesite la mascota, porque estos medicamentos se van a usar de acuerdo a lo que necesite la mascota, no, como lo decimos siempre, no son recetas de cocina, que siempre es lo mismo, y mucho menos en este tipo de enfermedades. En este tipo de enfermedades tal vez son de las ocasiones en que más pueden variar los medicamentos, se necesitan a veces van bien con un medicamento, a veces hay que combinar 2, a veces hay que combinar 3 y a veces hasta más, ¿no? Dependiendo del tipo de problema, pero ya sabemos que incluso los propios medicamentos de inicio pueden generar cambios en el perro, que están presupuestados de alguna manera, que sabemos que van a pasar, que son cambios pues no graves, ¿sí? Como decía la doctora, de repente toman un poco más de agua, comen más, ¿ok? Que ahorita también más adelantito vamos a hablar acerca de ese punto en particular, que sí es bien importante porque pasa muy seguido el tema de que empiezan a comer. Pero sí, hay cosas que ya las tenemos presupuestadas, pero hay otras que a lo mejor el medicamento que elija el médico es el que mejor le va, pero no le cae bien. Entonces hay que cambiar, hay que buscarle, y es así. En esta enfermedad tal vez es una de las que el propietario debe tener más paciencia, ¿no? Definitivamente la paciencia es la clave, la paciencia. Así es. Y más que nada en los primeros momentos, ¿no? De cuando asistimos al veterinario, cuando estamos en ese proceso de diagnóstico y también en ese proceso de encontrar cuál es el medicamento más adecuado para él y ver cómo lo asimila. Entonces deben de tener mucha paciencia. El principio, el inicio es lo más frustrante, pero pues con todas esas herramientas van a aprender y van a saber llevarlo de una manera muy cómoda. Así es. Sí. Y justamente siguiendo con este tema del tratamiento, pues ahora, y me atrevo a decirlo así porque lo he visto a lo largo de mi corta vida, está de nuevo la moda de la homeopatía, ¿sí? Hablando específicamente de la epilepsia idiopática, ¿qué opina acerca de los tratamientos con homeopatía?
Sí, de hecho, nosotros en Medrilab, en el laboratorio, tenemos un producto que está formulado con Cuprum Metallicum, que es uno de los productos homeópatas más conocidos, anticonvulsivos, pero en un caso de epilepsia idiopática no lo recomendamos. Y más cuando la frecuencia de crisis son cortitas, si son pacientes que tienen cada 15 días crisis, no hay estudios que corroboran que este producto va a estar controlando de por vida. Ya en ese caso sí o sí requieren un tratamiento más específico, así como comenta el doctor Serafín, muchas veces las concentraciones tienen que ser un poco más arriba o muchas veces necesitan hasta la combinación de otro medicamento. Si normalmente nosotros ese tipo de producto lo usamos más para cuestiones convulsivas, como en caso de una intoxicación que ya se manejó y se puede mandar a casa, cuestiones más simples. Pero ya hablando de idiopática, lo correcto es un tratamiento más específico como es la alopatía. Es donde se encuentran todos los estudios científicos que lo avalan. Sí. Y sobre todo, digo algo que a mí me gusta mucho, y pues de una vez voy a aventar el gol, que me gusta mucho del laboratorio Medrilab, es que sus productos en general nos producen los menos riesgos posibles para el paciente, ¿sí? Porque hay otros medicamentos que también funcionan, pero que a periodos mucho más cortos nos empiezan a generar problemas en hígado, sobre todo, en fin, diferentes cuestiones. Entonces, en ese sentido, volvemos al mismo punto, ¿no? Revisar cuál es el medicamento que le va mejor a cada perro. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Siguiente pregunta sería, ya nos hablaste acerca de el asunto de, bueno, que es un tratamiento para la epilepsia idiopática, un tratamiento de por vida, ¿no? No hay otra opción. Pero ¿qué pasa si en algún punto el propietario dice, ya no le doy más el tratamiento, hasta aquí lo suspendo y no se lo dejo de dar? Mejor dicho, se lo dejo de dar. No, de hecho, esa es la parte más frustrante de nosotros como médicos, y también que podemos entender al propietario la frustración de llevar un tratamiento de por vida. Muchos de estos propietarios deciden suspenderlo, y pues aquí les invitamos que en caso de que decidan hacerlo, sí o sí tienen que recurrir con el médico para que él les pueda dar herramientas de cómo hacerlo. Normalmente no recomendamos suspenderlo de un día a otro, porque suspender este producto de un día a otro puede gatillar muchas crisis. Pueden regresar las crisis más fuertes, con más duración, con más signos posictales después de las convulsiones. Pueden tardar más en recuperarse. Entonces, en lugar de ayudar al perrito, lo vamos a afectar. Pero en caso de que ustedes digan, yo ya no quiero continuar con el tratamiento, sabiendo que puede haber consecuencias de regreso de las crisis, mejor comentárselos al doctor para que él de una manera, de un protocolo de medicamentos, puede retirarlo poco a poquito, porque si lo quitamos de un momento a otro podemos generar eso. Incluso en pacientes que están en tratamientos antiepilépticos de por vida, sí es importante tener pues ese compromiso de no quitarles el tratamiento, porque el olvidar el medicamento también puede generar ese gatillante de crisis. Entonces sí debe de haber ese compromiso de no quitárselo para evitar esta consecuencia que también genera el fármaco. Sí, sobre todo bueno, nosotros algunas veces hemos visto que a veces cuando llegan los perros en crisis tenemos que mandar 2 o 3 productos, y afortunadamente empezamos a tener buena respuesta y poco a poquito vamos quitando medicamentos hasta que al final solo se le da uno. Pero de repente por X o Y, incluso no, a lo mejor ahorita que lo comenté, lo dije así, ¿no? Que el propietario decide, pero a veces no es que lo decide, sino pasan situaciones en la vida que de repente no están controladas y se le deja de dar y empieza a convulsionar de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Pues irnos desde el principio, no hay otra opción y tenemos que hacer lo que hicimos al principio, e incluso un poquito con el asunto, justamente como lo comentaba la doctora, que ahora el problema puede ser un poco más serio. Entonces, sí, de repente, por la razón que sea, quitar el medicamento, sí nos puede generar problemas bastante serios. Entonces, sí es un asunto complejo, complicado, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, pero que si se hace bien por parte de todos, los resultados normalmente son muy buenos, ¿sale? Y bueno, por último, doctora, pues no sé, algún comentario extra que nos quieras dar,
ahorita te quiero preguntar acerca de pues, ciertos mitos que hay con este tema de las convulsiones, pero no sé, algún comentario extra que nos quisieras dar. Mira, más que nada, una vez que se diagnostica un paciente epiléptico idiopático, la relación que tenemos nosotros con ustedes debe de ser muy estrecha. Es una relación en la cual debe de haber demasiada comunicación. Ustedes deben de tener demasiada paciencia, confiar completamente en nosotros. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros pretendemos con estos tratamientos es mejorar la calidad de vida del perrito, que se va a ver redituada en la calidad de vida de ustedes. Porque nadie quiere ver a su perrito convulsionando, queremos que ellos estén bien, que estén felices, y pues es eso, ¿no? De que se armen de mucha paciencia, de que se comprometan y que cualquier duda o cualquier cambio que decidan hacer, incluso en el tratamiento, todo se lo notifiquen al veterinario para que le den esas herramientas para evitar todo esto, lo que hemos platicado, ¿verdad? Claro. Y sí se puede, o sea, sí se puede tener calidad de vida con tratamiento, sí se puede tener calidad de vida con un paciente idiopático, sí se puede. Claro. Sí se puede. Ahora, por ejemplo, acerca de los mitos que nos llegan es, tal vez uno de los más comunes, por lo menos en esta región, es, oye, mi perro comió pan y de ahí predispuso a que se empezara a convulsionar. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto? Sí, de hecho muchos comentarios nos han notificado que hay ciertas situaciones que les generaron epilepsia al perrito. Y no es que les genere la enfermedad. Dijimos que es una cuestión genética idiopática, que puede ser que el paciente la haya presentado, que ya la tenga esta enfermedad, pero ciertas situaciones la disparó, como un trueno, ¿no? Que llegó la lluvia, cayó un trueno y empezó a tener un ataque. Dijimos que el estrés es un gatillante de crisis. Este paciente ya es epiléptico, simplemente ese fue un gatillante. En caso del pan, sí hay ciertos alimentos que también pueden gatillar crisis. Por eso es importante manejar alimentos especiales, pero no es que el pan o el alimento le generó la epilepsia. Eso es completamente falso. Simplemente hay ciertos factores que pueden generar la crisis convulsiva epiléptica, pero no la enfermedad. Ese paciente ya tenía la enfermedad, simplemente la situación le gatilló. Por esas razones comento y hago mucho énfasis en comunicación para evitar estas situaciones, estos malos entendidos, que son falsos. Sí. Claro, y sí es súper importante, ¿no? Porque el tema del origen del problema es completamente diferente a, ok, tiene el problema y ya nos generó una convulsión o una crisis convulsiva, algo en particular, un alimento, una situación de estrés, que me parece que es lo más común, ¿no? Un tema de estrés, que llegaron visitas a la casa, que fue una noche de truenos, que los cohetes del templo, de Navidad. A nosotros nos ha tocado ver perros que los propietarios nos dicen, si por alguna razón yo llego tarde a mi casa, llego muy noche, ya sé que mi perro se va a convulsionar. Entonces todo eso predispone a las convulsiones, pero no las origina. Exacto. ¿Sale? Entonces eso es súper importante. Y pues bueno, posiblemente si quedó alguna duda o algo, con toda la confianza escríbanos, mándanos un mensajito. Recuerden a la página de YouTube, denle like, suscríbanse, activen la campanita. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, todo como Rocavet, Servicios Veterinarios. Y pues no nos queda más que agradecer a la doctora que amablemente pues, nos habló de este tema, híjole, súper interesante para los propietarios, sobre todo cuando ya hay un problema como estos. Me parece que esta información les va súper bien, es un oasis para ellos. Pero también a los médicos es un tema que todavía nos queda mucho por explotar. Entonces, pues solamente agradecerle a la doctora, que muy amablemente desde Guadalajara nos acompaña y nos hace favor de grabar esto con nosotros. Y pues no sé, nada más unas palabras para nuestros seguidores, por favor. Pues muchas gracias, y simplemente aquí pues con la bandera del laboratorio Medrilab estamos muy orgullosos de ser el único laboratorio en toda Latinoamérica, no solo en México, que tiene estos productos anticonvulsivos, antiepilépticos, incluso analgésicos, para darles esas herramientas a ustedes que antes no existían. Entonces, con esto, pues ha venido a ser un cambio para ustedes y para nosotros en estos pacientes. Muchísimas gracias y un placer, doctor, también estar aquí con ustedes en un espacio tan importante. Y si hay médicos viéndonos, recuerden, Medrilab también tiene la opción para ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias.